me bajo el peso de su viento y gracia. Bienvenidos una vez más a tu programa Unidos en el Amor de Cristo. Este es el pastor Roberto Ruiz de Today's Christian Church del Paso, Texas. Conmigo me acompañas como siempre mi amada esposa Niurka Marín, la pastora Niurka Marín. Buenos días, pastora. Buenos días, Dios le bendiga. Nuevamente estamos aquí en gozo y en alegría, en una victoria hermosa, porque el Señor nos ha permitido estar un día más llevando la palabra del Señor para edificación de la vida de cada persona que nos escucha en los hogares. Y sabiendo que Dios va a hacer algo hermoso como siempre, que es sanidad, liberación y restauración en nuestras vidas. Amén. Gracias, pastora. Bienvenida nuevamente y por estar aquí con nosotros. Estamos contentos, estamos con gozo. Le damos saludo a todo el Paso, toda la gente que nos está viendo en sus hogares a través de la internet y los que nos van a estar escuchando a través de la radio, porque este programa va a ser transmitido a través de radio también. Saludo a cada una de las personas que nos están viendo allá en Ciudad Juárez, las amas de casa que están allí tal vez cocinando. Buen provecho en esta hora. Y muchas bendiciones para ustedes. También en Monterrey hay personas que se están comunicando con nosotros, que nos están viendo por internet y en diferentes partes del mundo. Hoy tenemos un tema que vamos a discutir. Vamos a estar hablando de las 7 iglesias que habla en el libro Apocalipsis. Pero antes quiero que mi esposa nos lleve en oración y presente el programa. Gracias, Jesús. Gracias. Una vez más, Dios, estamos delante de tu presencia, dándote toda la gloria y la honra a ti, Dios del cielo, porque tú permites, Jehová, que llevemos tu palabra, Dios del cielo. Gracias a Dios, es un privilegio llevar tu palabra, Señor, a todo lugar donde tú nos has enviado. Yo te pido que en esta hora seas tú, Dios mío, tocando las vidas, los corazones, Dios, destapando los oídos, Jehová, quitando toda ceguera en el nombre de Jesús de Nazareno, para que puedan ver, Jehová, con claridad lo que tú quieres mostrar y que puedan escuchar lo que tú quieres hablar con ellos. En el nombre de Jesús he orado. Amén y amén. Amén y amén. Lo que nos han visto en nuestros programas anteriores, nosotros pues llevamos una línea profética y el Señor nos ha dado mucho. Por ejemplo, hemos hablado de la próxima guerra mundial, también estamos hablando de lo que es el juicio a la nación norteamericana y la corrección a la iglesia en los Estados Unidos y en diferentes partes del mundo. Y hoy traemos una enseñanza que se acopla a este tiempo y a todos los tiempos de la iglesia. Y se encuentra en el libro de Apocalipsis y vamos a estudiar hoy, vamos a estudiar de manera práctica cómo la iglesia puede aplicar estas enseñanzas a su vida cotidiana. Me gustaría que usted me acompañe en el libro de Apocalipsis y allí vamos a entrar al capítulo 2 de este escrito. Según la información que hemos recibido, este libro fue escrito por Juan en la isla de Patmos. Eso fue muchos años después que Jesucristo fuera levantado. Y comenzó el Señor a darle una visión a Juan en aquel lugar. Y el Señor le hablaba a Juan referente a estas congregaciones. Estas 7 congregaciones de las cuales vamos a estar discutiendo hoy, no es una iglesia solo, sino son grupos de iglesias que habían en esa época, en ese tiempo. Voy a leer en el capítulo 2 para la primera iglesia, que es Éfeso. Dice de la siguiente manera: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero y su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Gracias, Señor, por tu palabra. Vamos a seguir leyendo cada una de estas cartas que que escribió Juan, debo decir, a cada una de estas iglesias según la inspiración y lo que el Señor le mostró en este libro. Hay algo muy interesante en esta iglesia de Éfeso. Redacta la historia que en la iglesia de Éfeso comenzó un avivamiento, y ese avivamiento fue el que se movió por las diferentes áreas de Asia, y las diferentes congregaciones de las cuales vamos a estar hablando, las otras 6 lugares, ciudades, fueron el resultado de ese avivamiento que comenzó en Éfeso. De hecho, en Éfeso era el centro religioso de esa época en ese lugar. También redacta la historia que Juan el Bautista, no Juan el apóstol, Juan el Bautista estuvo enseñando en este lugar. Cuando Pablo comienza su ministerio y va a Éfeso, se da cuenta de que los hermanos que estaban allí tenían las enseñanzas de Juan el Bautista, y es que Juan el Bautista en algún momento del pasado había pasado por aquel lugar y ellos habían sido discipulados y enseñados por Juan. Luego Pablo se queda un tiempo en aquel lugar y estudiando la palabra y enseñando la palabra en las diferentes sinagogas judías, pero no fue aceptado por los judíos en aquel lugar. Entonces tuvo que salir de las sinagogas y comenzar a enseñar en otro lugar y de manera ferviente evangelizar en aquel lugar. Tristemente, un día partió Pablo de aquel lugar. Lo despidieron los pastores, lo despidieron los ancianos de las iglesias, lloraron junto a él, y esto lo podemos encontrar en el libro de los Hechos del Espíritu, en el libro de los Hechos. Ahora, simplemente le estoy dando una introducción a lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Resulta que Pablo se va, pero Pablo le da unas instrucciones, y dentro de esas instrucciones le habla sobre los apóstoles y sobre los engañadores que iban a llegar a ese lugar, y los preparó. La iglesia primitiva era una iglesia muy seria, que tomaba muy en serio lo que era el cristianismo, el creer en Jesucristo, la salvación y tener una relación con el Señor. Era una iglesia que no se acomodaba a los tiempos, pero Éfeso fue minada por muchos ministros o engañadores, profetas engañadores, apóstoles engañadores, maestros engañadores, con diferentes doctrinas. Y al pasar de los años, esa mina se pudo ver, ese daño se pudo ver en las generaciones, cuando se iba perdiendo lo que le llamamos el aceite del Espíritu, la experiencia con el Espíritu Santo. Y lo que dijo Pablo que iba a ocurrir, ocurrió. Luego el Señor, a través del Espíritu Santo, ministra a Juan, el apóstol, y le envía esta carta. Si Éfeso era el centro religioso de todo el lugar, y era el centro de todas las iglesias, incluyendo las demás 6 cartas de las que vamos a hablar en este día, y estaba en peligro, entonces ¿cuánto peligro podía haber en las demás congregaciones? Pero según vayamos leyendo, te vas a dar cuenta de que cada iglesia tenía un color diferente, le estaban ocurriendo unos acontecimientos diferentes. Leeré de la siguiente manera, el versículo del capítulo 2. Dice el Señor: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Ahí el Señor hace una observación valiosa de que esa iglesia era una iglesia madura, era una iglesia que podía reconocer la verdad,
que sabían quién venía con engaños o mentiras a la congregación. Y podía detectar cuando la palabra del profeta venía realmente siendo del profeta, o venía la palabra del apóstol y realmente era un apóstol, o no lo será. Sin embargo, seguimos leyendo. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ya en esa época habían gente, adultos mayores de edad, que habían tenido ya la experiencia de haber conocido a Pablo y a Juan el Bautista y a otras personas que pasaron por allí. También redacta la historia que la madre de Jesús, María, también enseñaba en estos lugares, porque María enseñaba también. Sin embargo, el Señor le dice en el capítulo 4, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. El primer amor es el primer lugar que tú le das a Dios. La palabra nos enseña: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Es el primer mandamiento, el amar al Señor, colocarnos en el primer lugar. Y Jesús dijo: buscar el reino de Dios y su justicia primero, y lo demás será añadido. Sin embargo, esta iglesia se debilitó porque perdió su primer amor y perdió sus primeras obras. Porque cuando tú tienes ese compromiso, cuando tú tienes ese amor, ese respeto al Señor, esa pasión por el Evangelio, comienzas o prosigues de manera incansable la carrera que decía Pablo. Y la terminas. Pero lamentablemente en el camino se cansaron, desfallecieron. Y hoy yo tengo que hacer una comparación con las iglesias modernas. A mí se me parece esta iglesia mucho a muchas congregaciones en la nación americana. Y quiero que tome esto de una manera para internalizar, para analizar, para estudiar qué nos ha ocurrido. ¿Por qué comenzamos bien? Pero ¿por qué la iglesia está débil? Porque nos encontramos en un momento donde la iglesia está débil. Estoy hablando de la iglesia actual, porque la iglesia ha sido minada. La iglesia ha sido engañada. Se han levantado falsas enseñanzas y se ha acostumbrado a la gente a vivir de una manera no como la iglesia primitiva. Estamos en la comodidad. Hoy no podemos ir a una iglesia si la iglesia no tiene butacas cómodas, aire acondicionado y si tiene un buen sonido. Si me gusta cómo predica el pastor o no me gusta. Pero te tengo una noticia. Te tienes que ajustar a lo que dice el Espíritu. Porque todo esto lo que me está diciendo es que la iglesia no está ajustada al Espíritu. De igual manera como le ocurrió a Éfeso, a estas congregaciones, nos está ocurriendo hoy día. Por lo tanto, velad lo que está ocurriendo en tu congregación. Velad lo que está pasando en la iglesia. ¿Por qué se ha debilitado? ¿Por qué ya la gente no quiere venir a los retiros, a los ayunos? ¿Por qué hay que hacer conciertos para poder llenar la iglesia? ¿Por qué hay que traer artistas extranjeros y gastar dinero cuando se supone que la iglesia no es un club social, ni para agradar a la gente? Entonces hay una competencia de quién puede tomar más grupos de gente, multitudes. En una ocasión el Señor me dijo: yo no quiero multitudes en las congregaciones, porque para tú acaparar o tener multitudes tienes que acomodarte a ella y darle lo que quieren. Pero el Señor tiene una dirección y tiene una guía, y tiene que haber un resurgir de la iglesia primitiva, la iglesia que está llena de amor,
la iglesia que está llena de poder y la iglesia que está llena de autoridad. Hoy es el día en que razonemos y que nuestra vana manera de vivir, de pensar, de qué voy a hacer, cuál va a ser la estrategia. No hay estrategia. La estrategia del Espíritu Santo. Mi trabajo es doblar las rodillas y dejar que el Espíritu Santo traiga las almas. Predicar la palabra con denuedo, ungir los enfermos con aceite y declarar la sanidad. Vivir una vida limpia, impecable delante del Señor, para que entonces Él se pueda manifestar a través de mí. ¿Quieres tener una iglesia llena de poder? Mantente limpio y deja que el Espíritu llene la iglesia. Que sea el Espíritu quien enseñe la iglesia. Sé dirigido por la iglesia. Sin embargo, esta iglesia tenía algo en particular. Aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Eran enseñanzas antiguas, donde seducían y enseñaban todo lo contrario a lo que nuestro Señor Jesucristo nos había enseñado. Escuche bien. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta segunda vez que lo leo, se lo leo no de manera literal, según la palabra se lo dijo a aquella congregación, sino se lo digo a la congregación de la iglesia de hoy. Escucha lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu de aquel tiempo es el mismo Espíritu de este tiempo. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Voy a proseguir el versículo 8 y quiero entrar a Esmirna y voy a hacer una comparación de lo que es la iglesia de Esmirna a lo que es la iglesia de Éfeso. Son totalmente diferentes y estaban en Asia. Escuche bien. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Si sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, y vuelve lo dice nuevamente, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Interesantemente, Esmirna es una iglesia pobre. Es una iglesia perseguida que está pasando tribulaciones. Yo, haciendo una comparación, usando un ejemplo vivo al día de hoy, tenemos miles de cristianos que están siendo muertos, desde niños, jovencitos, jovencitas, hombres y ancianos, mujeres. En Medio Oriente, hoy los están asesinando. Los yihadistas, los terroristas, todo tipo de islámico radical que va en contra del cristianismo. Si te vas a lo que es África, ¿cuántos están muriendo allí? ¿Han podido ver videos? He podido ver videos. Le invito a que los busquen en YouTube. Busquen los videos, cómo los queman, cómo los sacrifican, cómo los matan. No hacen 20, ni 30, ni 40, ni 100 años. Estoy hablando del día de hoy. Los están sacrificando y los están matando. Lo que está pasando en Medio Oriente y lo que está pasando en algunos países de Asia. No te tienes que ir muy lejos. Si vas a Chiapas, México, si te vas a otros países de Centroamérica y Suramérica, hay lugares donde están matando cristianos, cristianos pobres. En Chiapas, México, puedes buscar las noticias en Google como te guste, puedes buscarlas en YouTube. Están
quitándole los territorios a los indígenas que aceptan a Jesucristo y dejan otras congregaciones, como la Iglesia Católica. Esto no lo digo yo, esto está escrito en las noticias de Chiapas, México. Hay pastores que han tenido que levantar concilios y comenzar a tomar y esas personas a darles refugio. Están refugiadas en este momento porque tienen persecución, viven en pobreza y tienen hambre. Y esta es la iglesia sufrida, esta es la iglesia que está pasando por tribulaciones, por blasfemia. Esta es la Esmirna, pero es una iglesia fiel, es una iglesia que ama al Señor. Y aunque es perseguida, el Señor le dice, yo voy a estar contigo. Yo siempre he dicho, hay iglesias, cuando me refiero a iglesias me refiero al cuerpo de Cristo, hay personas cristianas que sufren más que otras el evangelio. Y en comparación a lo que estamos viviendo en países como Norteamérica, mientras otros están muriendo, otros no les interesa lo que le pasa al cristiano que está en otro país. Y es hora que comencemos a orar y a interceder y a buscar herramientas para poder apoyar a nuestros hermanos a la distancia. Esa es responsabilidad de la iglesia. Yo voy a dejar a mi esposa porque ella nos va a traer, la pastora Niurka Marín, sobre la iglesia de Pérgamo. Amén. 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 Dice así en el capítulo 2, versículo 12, la iglesia de Pérgamo. Y escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aleluya. Y esta carta habla al ángel de la iglesia, habla al pastor de la iglesia y le está diciendo: mira, yo sé que tú retienes mi nombre y también sé que no has negado mi fe. O sea que te está diciendo que tienes un conocimiento de la palabra del Señor, que has retenido su palabra de alguna forma, que has retenido la fe en Jesucristo y que conoces lo que realmente el Señor le agrada. Luego te dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces te está diciendo que está entrando dentro de la iglesia de este tiempo y de este tiempo ahora y de aquel tiempo, estaba entrando una contaminación. Estaba entrando unas doctrinas, unas enseñanzas que al Señor no le agradaba, que iban todo en contra de la palabra del Señor.
que iba en contra del Espíritu Santo, de la verdad de Jesucristo. Y eso se estaba estableciendo en la iglesia. Se estaba estableciendo la idolatría. Se estaba estableciendo enseñanzas erróneas. Y cuando entran este tipo de enseñanzas, se vuelven a veces las iglesias sectas. Y Dios no le gusta la iglesia que es de sectarismo, ¿verdad? Que es de sectas. Aleluya. Que están creyendo en unas cosas que el Señor no ha enseñado en su palabra. Aleluya. Y están desviando a toda la iglesia, están desviando a todos los hijos de Dios de conocer la verdad a un error. Entonces Dios está llamándole la atención al pastor. Le está diciendo al ángel de la iglesia, tú conoces lo que está pasando dentro de la iglesia. Y estás permitiendo que ocurran este tipo de enseñanza que está en contra de mi palabra, que está en contra de lo que a mí me agrada, que está en contra del Espíritu Santo de Dios. Y es tiempo que tú asumas la responsabilidad que te he dado sobre de tu vida. Te he dado una responsabilidad como pastor, como ministro de la iglesia, de tener que corregir lo que está mal. De tener que enseñar correctamente lo que dice aquí. Y no dejar que entre división dentro de la iglesia. No dejar que entre pecado dentro de la iglesia. Una cosa es que podamos ser restaurados cuando venimos del mundo. Somos restaurados por la misma palabra y por el mismo espíritu. Y otra cosa es que se establezca el pecado dentro de la iglesia por tiempo y por año y yo lo esté permitiendo. Y yo lo esté viendo. Lo que me está diciendo es, ministro, tú estás viendo lo que está ocurriendo dentro de la iglesia. Es necesario que tú te levantes. Te dice el Señor, tienes que levantarte y comenzar a predicar esta palabra como está. Ni añadirle ni quitarle. Y a decirle lo que es malo, malo, y a lo que es bueno, bueno. Y no dejar que entre la idolatría dentro de la iglesia. Muchos están ahora mismo, después que salen de la iglesia, lamentablemente van a un adivino, van a leer el horóscopo para saber qué es lo que le va a decir el horóscopo hoy. Y Dios te ha dado a ti una palabra poderosa, una palabra hermosa que te ha dejado por años y por siglos, para que tú creas en esta palabra y tú puedas vivir conforme a lo que Jehová nos ha indicado en esta palabra. Y entonces estamos corriendo a diferentes lugares y trayendo toda esa contaminación dentro de la congregación y estableciéndola como si fuera bueno. Otros adulterando, otros fornicando, muchos llevan mucho tiempo que son cristianos y lamentablemente están viviendo en fornicación. ¿Y el pastor lo sabe? Sí, el pastor lo sabe. Y es necesario que el pastor corrija y indique que es necesario que tú te cases. Porque eso lo indica el Señor. Y a veces queremos tomar posición dentro de la iglesia, estando en fornicación, estando en adulterio, muchos. Y el Señor nos está llamando la atención. Que es necesario que usted arregle su vida. Que enderezca tu vida. Y le corresponde al pastor tener que trabajar con esta situación y no ignorar lo que está ocurriendo, porque le está llamando a esta iglesia la iglesia cómoda. La iglesia que se acomoda y todo está bien y nada está ocurriendo y estoy ignorando lo que está sucediendo a mi alrededor. Y a veces no queremos hablar, y le hablo a los pastores y a los ministros, a veces no queremos hablar la verdad porque tenemos temor de que la iglesia se vacíe. Y entonces el Señor te está diciendo, ¿a quién le quieres agradar? ¿A los hombres o a mí? ¿A quién le quieres agradar? ¿A lo que dicen los hombres que tú hagas o haces lo que yo te estoy enviando a hacer? Y yo te indico y te digo que es mejor ser reconocido por el Dios vivo que ser halagado por los hombres. Así que tienes una gran responsabilidad
delante de la presencia del Señor, no te acomodes y habla lo que tienes que hablar en el nombre de Jesús. Luego dice la iglesia en el 18, capítulo 2, versículo 18, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no te arrepientes, no te arrepintiesen de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Tiatira y cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones. Y ahí sigue hasta el 29. Y el Señor le está reconociendo a esta iglesia, le está diciendo: yo conozco tus obras, que eres una persona de amor, que eres una persona de fe, que eres una persona que sirves dentro de la iglesia. Le está dando un elogio a esta iglesia en específico. Le está diciendo: tienes paciencia y tus obras postreras son mayor que las primeras. O sea que el Señor reconoce lo que tú estás haciendo bien delante de Él. No todo lo que Dios nos señala es malo, sino que también nos dice las cosas buenas que nosotros hacemos. Y qué bueno que Dios te pueda reconocer por el servicio que tú estás haciendo, por el amor ferviente que tú tienes, por la paciencia que tienes delante de Él y por la fe que tienes, que has retenido en este tiempo. Pero cuando nos está corrigiendo y nos dice: tengo algo contra ti, que toleras a la mujer Jezabel, que dice ser profetiza y enseña y seduzca a mis siervos. Esta carta es bastante parecida a la anterior. Estamos hablando de enseñanzas nuevamente y doctrinas falsas dentro de la iglesia que entran y contaminan la iglesia. Y personas que se levantan a un ministro y uno no lo sabe. Si tú no tienes el discernimiento del Señor y tú no estás metido con el Espíritu, a veces se nos cuela personas que realmente no son de Dios. No son de Dios. Hay iglesias que se meten brujos, que se meten hechiceros con otros propósitos de contaminar la iglesia, de matar la iglesia, de dividir la iglesia. Y le corresponde al pastor y a los ministros que están levantados tener que estar metidos y sometidos con Dios para que Dios muestre, revele y tenga discernimiento de espíritu de lo que se está moviendo dentro de la iglesia. Y entonces el Señor nos está indicando que hay Jezabel, como en este tiempo, que se han levantado, adulterando y cometiendo fornicación y arrastrando vidas a pecar con ella. Pero Dios dice: hay de esa persona, porque Dios también dice aquí que corrige. En el 22 dice: la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Le está diciendo que si la persona no entra en arrepentimiento en lo que está haciendo, Dios está viendo todo desde los cielos y sabe quién es correcto, quién está haciendo lo correcto y quién no está haciendo lo correcto. Y sabe quién está dañando la gred a propósito. Entonces nos está indicando que Él también castiga. Y pues mucha gente a veces cae en una situación difícil de enfermedad. No toda enfermedad es por un castigo, pero hay enfermedades que vienen porque están jugando con Dios.
y piensan que el Señor no ve, que el Señor está ciego, que el Señor desde el cielo no ve lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Y muchas enfermedades a veces vienen, no estoy hablando de todas las enfermedades, algunas enfermedades vienen y muchos castigos, muchas situaciones y tribulaciones vienen a la vida de personas como Jezabel, porque están jugando a la iglesia y están jugando a que Dios no está viendo. Y Dios está viendo todo lo que está ocurriendo dentro de las iglesias, pero también en nuestras vidas. Y Dios no quiere juego, sino que camine firme delante de su presencia. Dejo al pastor con la iglesia, se llama la iglesia muerta, para que él la pueda explicar en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, pastora, por esa enseñanza. Algo que el Señor me venía ministrando mientras ella estaba hablando, y es que aquí se crean sectas. Muchas sectas han nacido por esos errores doctrinales. Un error doctrinal puede llevar a un grupo de personas a perdición. Lo peor de todo es que hoy día hay sectas ya instituidas, legalizadas, y las personas lo toman como algo bien. Estamos esperando que Dios ponga la mano sobre estos lugares. El Paso, Texas, tiene también sectas. Ciudad Juárez tiene sectas. ¿Y qué son sectas? Son grupos que se limitan y se alejan del verdadero cristianismo y crean sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas envueltas en mentiras y envueltas en pecado. Y hoy día hay muchos que hacen esos grupos de sectas para ellos mismos deleitarse con lo que está aconteciendo dentro de la iglesia. Por ejemplo, hay ministros que usan sus congregaciones para casarse, para tener diferentes mujeres dentro de la congregación y abusar de las mujeres, o viceversa, mujeres que se aprovechan de los hombres o de otro grupo de personas que está dentro de esa secta. Y lamentablemente nos hemos contaminado simplemente por no querer buscar la verdad. Yo te invito que si estás en un lugar equivocado, busques al Señor, busques la verdad, sigue tocando puertas, escudriña la palabra, porque hoy Dios te quiere sacar de lugares peligrosos. También el Señor me está ministrando con el pecado dentro de la iglesia, pero a través del ministro que se encuentra tal vez por querer agradar, decía la pastora, porque queremos agradar al mundo, porque queremos agradar a la gente. Hay personas que les gusta escuchar la música muy bonita y les gusta contratar músicos, y el domingo en la mañana quien toca es un músico que la noche anterior estuvo en una barra, y el Señor llama a sus músicos y los separa. No podemos querer acomodarnos al mundo y que satisfacer los deseos de la gente y que todo se ve bonito como si aquí no pasara nada, mientras hay pecado en el altar, en el liderato, en el pastorado, y no se corrigen. Estamos en el momento de la corrección. Y una observación que dejé anteriormente referente a la iglesia de Esmirna, la iglesia que sufre. Hablé hace unos minutos sobre ella. ¿Cómo yo puedo parar de sufrir? Estoy hablando de sectas. Vamos a decirle a la iglesia que está en Medio Oriente, para de sufrir. A los que están quemando, vamos a decirle, para de sufrir. A los que están macheteando, los que están cortando las cabezas, los que están ahorcando, los que están asesinando allí en África, vamos a decirle, para de sufrir. Nada más con el testigo. Estoy en el capítulo 3 de Apocalipsis y voy a hablar de Sardis. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Voy a comenzar a explicar desde allí. Algo que el Señor menciona en cada una de estas cartas es que Él conoce las obras, Él conoce la iglesia, Él conoce el ministerio,
Él conoce el pastorado. Él conoce por el proceso que tú estás pasando. Dios, yo no le puedo ocultar nada. No hay manera de que yo pueda colocar la mano y que el Señor no vea lo que me está ocurriendo, porque Él escudriña lo más profundo de mi corazón. Entonces, Él le dice a Sardis que yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Dices que vives, pero realmente estás muerto. Se le está diciendo, eres un sepulcro blanqueado, lleno de huesos y apestoso. Entonces, da la apariencia de que todo está bien, de que todo está chévere, pero realmente estás en perdición. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Algo que el Señor le advierte, que sea vigilante por aquellas cosas que todavía no han muerto. Las iglesias de Asia eran unas iglesias que habían vivido un avivamiento, habían pasado el proceso de un avivamiento, conocían el poder del Espíritu Santo, el mover de la gloria de Dios en aquel lugar, de la iglesia primitiva. Sin embargo, en el camino comienzan a perder sus obras, se alejan del primer amor, como dije sobre la iglesia de Éfeso. Sardis era una iglesia que estaba en una ciudad, o iglesias que estaban en esta ciudad de Sardis, que estaba tal vez en uno de sus peores momentos, porque Sardis hacía ya varios cientos de años que habían entrado y habían perdido batallas y habían sido atacados y le habían quitado riquezas. Quedaba en un lugar muy alto, solamente tenía una entrada por donde entraban y salían. Y pensaron, tal vez, como Sardis tiene una entrada, pues podemos proteger mejor la ciudad. Pero hay algo que ocurre en este lugar, y es que se acomodan y dejan de guardar, bajan la guardia, y como la ciudad se veía tan segura, al bajar la guardia en su pasado, pudieron atacarla, y por la misma entrada que entraban los habitantes del lugar, por allí mismo entraron los enemigos. Y estamos hablando de una sociedad que comienzan con ese ardiente fuego en su espíritu, pero al venir los abates se acostumbran a lo que están viendo alrededor, a su caída, a la caída de la ciudad. Y hoy día estamos viviendo esto en muchos lugares, no solamente en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo. Pero hay muchas iglesias que se le puede decir Sardis aquí en la nación americana, que se le puede decir, dices que vives, pero estás muerto. Hay unos que dicen, soy testigo de Dios, o soy testigo de Jehová. Dicen, soy testigo, pero lamentablemente son iglesias muertas. Y me dices, ¿por qué son iglesias muertas? Porque no creen en la gloria de Dios, porque no creen en que hay un paraíso, porque piensan de que cuando yo muero, yo no voy a la gloria de Dios, a su presencia, porque han perdido esa fe auténtica en Jesucristo. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivo. Y quiero que lo sepas, yo soy testigo de Jesucristo, yo soy testigo de Jehová, y yo soy testigo del Espíritu Santo y de su poder. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Hoy Dios te está diciendo, no sé a quién Dios le está hablando a través de las cámaras,
Pero el Señor me está ministrando y diciendo, arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tu maldad, arrepiéntete de haber engañado a la iglesia, arrepiéntete y vuelva a hacer las primeras obras. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre de ti. O sea, que el Señor viene, va a tomar su pueblo y no serás levantado. No verás el momento, porque el ladrón viene para los que no velan. Cuando tú velas. Pero tienes unas pocas personas, dice el versículo 4 del capítulo 3. En Sardis, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Escuche bien esto. A pesar de que Sardis era una iglesia débil, que el Señor le dijo que dices que estás viva, pero realmente estás muerta, había un remanente, había un grupo de personas que amaban al Señor, que no habían manchado sus vestiduras, que no andaban en pecado. Y esta es la buena noticia que te puedo dar hoy. Dios reconoce la maldad y conoce el pecado, pero reconoce también a aquella que vive íntegra delante de Él. Íntegra. Tú que te has mantenido íntegra, Él te reconoce y ya tienes tu premio. Yo les tengo que dar una exhortación a esas personas que no han doblado rodilla a Baal y que se han mantenido firmes en contra de la política norteamericana, en contra de las legislaciones antinatura, que se han mantenido en contra de esas legislaciones que van en contra de la misma iglesia. Mantente firme y mantente fiel, porque Dios todo lo ve, todo lo escudriña y tienes tu premio. Voy a seguir leyendo. La iglesia de Filadelfia, el capítulo 3, versículo 7, dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aleluya. La iglesia de Filadelfia representa a la iglesia fiel. Es la iglesia que siempre se sostiene en el nombre de Jesucristo. Es la iglesia que persigue el hacer el bien, el hacer justicia, el llenarse de fe, el bien común a la comunidad y al que está al lado de él. La iglesia de Filadelfia representa a la iglesia verdadera de Jesucristo. Allí estaba Filadelfia. Había pasado todo este torbellino por las iglesias de Asia, pero sin embargo a Filadelfia se pudo mantener en pie en contra de la marea y en contra de todo lo que venía de parte del enemigo, del engaño. Se pudo mantener en pie, y esto condena lo que le ocurre a las demás congregaciones. Eso quiero hacerle claro en esto. ¿Por qué cuando venga el Señor en el día de Él y arrebate a la iglesia, unos serán tomados y unos serán llevados? Porque Él va a demostrar de que en medio de los tiempos siempre hay gente fiel. Siempre hay una iglesia que se mantiene firme. Y yo te hago una exhortación, yo te hago una invitación. Si tú aceptaste al Señor como tu Señor y Salvador, si tú eres un pastor de una congregación, pastor, ministro, y te has mantenido fiel, han venido vientos, pero Dios te dice: mantente firme. Vienen vientos fuertes para la iglesia, las congregaciones van a ser más atacadas, pero aún así yo me mantengo fiel con la iglesia. Amén. No manches tus vestiduras. Aleluya. El Señor
le está diciendo a la iglesia: no manches tus vestiduras. Sigue creyendo en la promesa. Aleluya. Sigue creyendo en la promesa, porque yo vengo y ciertamente me verán. Oh, dice: ciertamente me verá. Oh, iglesia, le vas a ver. El Paso le va a ver. La nación americana le va a ver. Los que se han ido en contra lo van a ver. El mundo entero lo va a ver. La gloria de Dios se va a desatar. El rey se acerca y el rey va a regresar con poder y con gloria. No como vino la primera vez. Viene con poder y con gloria. Aleluya. Te hago una exhortación. Persiste en tu fe. No te desanimes, porque Dios no te va a desamparar. Aleluya. El tiempo se nos acaba, nos apremia. La presencia de Dios está aquí, pero tenemos que cerrar este programa. Pastora, el próximo martes nosotros tenemos que seguir este tema y vamos a añadirle a este tema. Tenemos que desarrollar lo que es la Odisea. Para cerrar, vamos a seguir el tema de las 7 congregaciones. Además de eso, le voy a hablar del rapto, o como otros le llaman, el arrebatamiento. Pero quiero enfocarme no en los que se van, me voy a enfocar en los que se quedan. Porque el Señor me dice: háblales a los que se quedan. Porque muchos se quedan, mucha iglesia se va a quedar, porque no quieren escuchar la palabra y porque no se quieren arrepentir. Pero ya que tú te has arrepentido, ya que tú has aceptado al Señor, ya que tú te has mantenido firme, no te detengas. No te detengas. Si la pastora quiere decir unas palabras antes de cerrar el programa. Quiero orar en el nombre del Señor por toda aquella iglesia que hemos mencionado. Somos la iglesia de Jesucristo y Dios está pidiendo una iglesia descontaminada delante de su presencia, una iglesia fiel, una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia que no ha manchado sus vestiduras, una iglesia que se presente delante del Señor limpia, para que pueda obtener la corona de vida. Padre, en esta hora, Dios, yo te doy gracias, yo te doy toda la gloria, la honra, el poder, la autoridad a ti, Dios. Gracias, Dios mío, porque tú has permitido, Dios, que podamos escuchar tu palabra viva, tu palabra eficaz, tu palabra, Dios mío, que no retorna atrás vacía, sino que hace lo que tiene que hacer en el nombre de Jesús. Ahora yo te pido, Dios del cielo, que sea Espíritu Santo metiéndote en los hogares en el nombre de Cristo, trabajando con el corazón de cada uno de ellos, Dios. Tú eres el que convence, Jehová, de pecado. Han escuchado palabra de vida, han escuchado palabra, Dios mío, aún de corrección en el nombre de Jesús. Yo te pido, Dios del cielo, que seas tú perdonando todo pecado de la iglesia, seas tú perdonando todo pecado de nuestras vidas, seas tú, Dios mío, poniendo tu mano intercesora, Jehová, sobre cada hogar, sobre cada matrimonio, sobre cada pastor, sobre cada ministro, en el nombre de Jesús. Padre, que aquel que tenga que corregir, pues tenga que corregir su vida. Oh Padre, en el nombre